transformación digital tiene que ser como algo muy transversal a todas las áreas. Entonces, nosotros también lo que intentamos, por lo menos en Polar, es democratizar un poco ese concepto a otras áreas. Esto es La Última Milla, un podcast donde encontrarás los secretos detrás del e-commerce, el marketing y la omnicanalidad. Hola a todos y bienvenidos a La Última Milla, el podcast traído a ustedes por Mensajeros Urbanos, donde aprendemos de las personas más increíbles en el mundo de la tecnología, el retail y el e-commerce. El invitado que nos acompaña hoy es Brian Álvarez, gerente de Business Intelligence en Alimentos Polar. Bienvenido, Brian. Hola Dani, un gusto estar aquí contigo, con todas las personas que nos escuchan. Y bueno, vamos a hablar un poco de datos, aquí anticipándome, hablar un poco de retail. Y bueno, chévere estar aquí contigo. Buenísimo. Listo, arranquemos. ¿Quién es Brian dentro y fuera del trabajo? Bueno, Brian dentro del trabajo, bueno, es una persona apasionada por lo que hace. El tema de los datos me gusta un montón. Me gusta hacer que las cosas pasen, yo siempre lo digo, frente a las personas que me rodean y también frente a los equipos que lidero. Entonces me gusta ser muy apasionado por todo lo que pasa en el mundo de la tecnología y cómo esto impacta a las personas que al final compran cosas en su día a día y que a través de esto pues nosotros aportamos valor. Y bueno, fuera de la oficina, un poco saliéndome del tema del trabajo, bueno, soy una persona bastante tranquila, muy familiar, una persona que le gusta mucho el deporte, le gusta como ese equilibrio de vida, porque también estar como del lado de la tecnología agobia, agota. Yo siempre he dicho que las áreas de tecnología y en relación con temas de datos es tan estresante como cualquier otra área de negocio, como un área de finanzas, un área de marketing, es lo mismo. Entonces también tener ese equilibrio es bastante también importante en el día a día. Sí, yo estoy completamente alineado ahí. Respecto a Alimentos Polar, muchas veces se conocen las marcas, pero no las compañías detrás. O sea, entiendo que Alimentos Polar es una compañía que está en 90 países. ¿Nos podrías contar un poquito quiénes son y qué hacen? Bueno, genial. Alimentos Polar hace parte de un conglomerado de compañías que hace parte de Empresas Polar, ¿sí? Empresas Polar tiene presencia, como tú lo dices, en más de 90 países, tiene presencia con más de 53 categorías de bebidas, snacks, bueno, somos multicategoría. Y aquí en Colombia también tenemos una fuerza enorme con marcas reconocidas como Pan, Avena Quaker, bueno, estamos también muy presente aquí en Latinoamérica con otras marcas. Eh, También el tema de consumo masivo hace que nosotros estemos pensando también en expandirnos en otras categorías. Entonces, es una compañía que combina como las dos cosas, ¿no? Dani? Combina como el tema tradicional, pero también con esas ganas de crecer, de innovar, de salir a nuevos mercados y eso también lo hace muy interesante. Que de pronto hay veces la gente no lo sabe, pero bueno, estamos presentes en varias categorías aquí en Colombia y en Latinoamérica. Bueno, buenísimo. Aquí en este podcast hemos hablado mucho de e-commerce, de canales no presenciales. Hoy quisimos hacer un episodio bastante especial y queríamos hablar de datos puros y duros, porque dentro de la comunidad nos preguntan mucho acerca de la importancia de los datos, qué yo debería estar midiendo, cómo lo debería visualizar. Por eso nos traemos este invitado tan especial y justamente construyendo alrededor de esto es por qué los datos son importantes hoy en día en los negocios. Bueno, yo creo que hoy en día ya pasamos como esa página de que los datos estaban ahí y no se utilizaban. Yo creo que eso ya cambió un poco la forma de ser. Y hoy en día los datos son el motor de todo, ¿sí? Hasta para lanzar una nueva categoría, hasta para lanzar un nuevo canal, hasta para lanzar o segmentar clientes. O sea, si ustedes se empiezan a fijar, casi todas las operaciones con las que funciona la compañía están basadas en datos, ¿sí? Es como esa unidad mínima a la cual yo debo tener mucho respeto y saber tratarlos para poder aportar valor a la compañía. Entonces, hoy en día, y aquí en Colombia está pasando mucho, que ya los datos se están considerando como eso. Antes las compañías solo les dejaban estrategia de datos a las grandes compañías. Hoy yo soy una pequeña empresa
y ya puedo utilizar los datos y hacer algo increíble para sumar más ventas, crear una mejor estrategia. Entonces, ya los datos no son el futuro, son el presente, y eso hace parte de que las estrategias y las compañías crezcan. Justamente eso te iba a preguntar porque muchas multinacionales obviamente tienen equipos de datos bastante sofisticados, pero cuando yo tengo, no sé, un negocio, una pyme, vendo por Instagram, vendo por WhatsApp, yo, ¿cómo puedo utilizar esos datos para que me aporten valor en mi negocio? Yo creo que lo primero que hay que entender es que cada acción genera un dato, ¿sí? Por más, digamos que mecanismo, canal que yo tenga, ¿sí? Por ejemplo, si es un canal presencial o no presencial, que ya lo has mencionado en otros capítulos, uno se fija en que cualquier acción me genera una línea, ¿sí? Una línea o un registro. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy montando mi emprendimiento y tengo, no sé, ventas por Instagram, Instagram por sí solo genera datos, ¿sí? Visitas, me gusta, recomendaciones, seguidores, ¿verdad? ¿Cómo están viendo, percibiendo mis productos, las personas que visitan mi perfil o mi pequeño e-commerce? Entonces, todo eso al final son datos que nosotros podemos utilizar. Y lo mejor de todo esto es que son gratis, ¿sí? Que eso hay veces la gente no lo entiende, ¿sí? Porque hay gente que gasta mucho dinero, como tú lo dices, compañías grandes, por ejemplo, en estudios como Nielsen, Kantar, para mirar cómo está el mercado, pero pues esas ya son otras dimensiones. Pero si yo estoy arrancando, los datos con los que yo debo trabajar al final son generados por mí mismo y por mi propia compañía, y eso al final yo creo que la estrategia es saber cómo utilizarlos, porque no, el problema no es conseguirlos, el problema es saber qué hacer con ellos. Creo que es lo clave. Claro. Bueno, tú arrancaste tu carrera hace más de 5 años en el mundo de los datos. ¿Cuál es ese cambio significativo que has visto, por ejemplo, hablando de grandes retailers desde hace 5 años hasta este punto? Uy, Dani, yo creo que el cambio ha sido enorme. Fíjate que yo cuando arranqué trabajando, digamos que mi primer acercamiento al tema del retail fue en Bimbo de Colombia, y en Bimbo en ese momento se manejaban los datos totalmente diferente a cómo se manejan hoy en día. Es decir, tú veías como, bueno, yo puedo hacer alguna recomendación, algún análisis como muy superficial, algo muy descriptivo, pero hoy en día la información, las formas, los modelos, la tecnología ha avanzado tanto que tú en 5 minutos creas algo increíble sin ser una persona técnica, ¿entiendes? Para ese entonces debía ser sí o sí técnico. Entonces ahorita ha avanzado tanto el mundo de los datos para encontrarles valor, eh, que hoy tú puedes crear mil estrategias basadas en datos que hace unos 5 6 7 años no lo podías hacer. Entonces yo creo que la velocidad con la que ha avanzado este mundo, y bueno, ahorita con el tema de inteligencia artificial, pues esto se crece y explosiona a un nivel un poco mayor. Entonces la velocidad con la que ha venido comportándose ha sido increíble, y más en el tema de ventas, porque uno siempre se casa con lo mismo, ¿no? Que el ticket promedio, que los impactos, ¿verdad? Pero ahorita hay miles de modelos que analizan temas de recomendación, sistemas para retener clientes, mejoras de inventario, bueno, existe un montón de cosas que eso hace, no sé, 6 años tenías que contratar al mejor científico de datos para que te lo hiciera. Ahorita esto está a cualquier posibilidad de una persona que no entienda de datos, y que al final puede tener mucho impacto en cualquier negocio. Sí, eso es espectacular. Creo que la democratización de la tecnología pues ha abierto muchísimas puertas, pero también me gustaría preguntarte tu experiencia. ¿Tienes algún ejemplo como un proyecto en el que hayas trabajado de datos que haya generado un impacto directo al negocio? Bueno, yo creo que en las experiencias que he vivido en temas de compañías grandes, bueno, han sido varios ejemplos, y yo creo que eso también depende de la curva de aprendizaje que tenga la compañía. Yo he estado en compañías que han estado en una curva de maduración en temas de data muy grande, y están en otras compañías que hasta ahorita están arrancando, ¿sí? Entonces, oye, yo creo que una de las enseñanzas que me ha dejado un poco la vida y este tema de los datos es que no tienes que crear el mejor modelo para crear impacto, solo hay que identificar la oportunidad, ¿sí? Y saber cómo responder a esa oportunidad. Por ejemplo, yo me acuerdo tanto que en Terpel,
yo también trabajé en Terpel, en alguna vez hicimos un modelo de análisis de texto, de minería de texto, para entender cuáles eran las quejas o por qué la gente cuando iba a las estaciones de servicio se quejaban, no estaban de acuerdo, ¿sí? O manejaban como una PQRS para nosotros. Y nos dimos cuenta que la mayor motivación que llevaba la gente era el tema de los baños, no tener disponibilidad de baños, ¿sí? Que uno se hubiera podido imaginar otras cosas, no sé, por ejemplo, el servicio de la persona que lo atiende, el tema de venta de otros productos, no, al final eran los baños. Y uno decía, venga, ¿cómo así que los baños? Y hace poco, Terpel lanzó una campaña, ¿sí? De como cuáles son esos servicios como fundamentales, y mira que ahí mencionaba el tema de los baños, ¿sí? Y eso nació también de analizar los datos, porque la gente creía que la necesidad era otra, y fíjate que era algo totalmente diferente a lo que nosotros nos imaginábamos. Ese es un ejemplo muy interesante. Uh -huh. Bueno, dentro de este tema muchas veces se habla de transformación digital. ¿Qué papel juegan los datos dentro de la transformación digital de las organizaciones? Yo creo que es clave en el sentido en que nosotros definamos muy bien ese concepto de transformación digital, porque hay veces las compañías piensan que la transformación digital solo deben venir de las áreas exclusivas de tecnología. Entonces, ven, yo puedo ser de finanzas, yo puedo ser comercial, pero no, transformación digital pasa es en el área de data, en el área de transformación digital, en el área de tecnología, y no es tan así. Transformación digital tiene que ser como algo muy transversal a todas las áreas. Entonces, nosotros también lo que intentamos, por lo menos en Polar, es democratizar un poco ese concepto a otras áreas. Es decir, que las otras áreas puedan hacer proyectos de analítica, que nosotros podamos guiar, que esas personas también se atrevan a decir, venga, yo puedo construir un análisis muy previo utilizando mis datos y mejorando y automatizando un proceso que me demoraba, no sé, 10 horas y ahora me demora una hora, por ejemplo, ¿sí? Eso es transformación digital en las compañías, que hay veces cambia mucho ese concepto porque la gente como que lo limita un poco. Hay compañías que dicen, venga, yo solo puedo hacer transformación digital centralizada en un área. Y yo creo que es el peor error que nosotros podemos cometer. Transformación digital nos pertenece a todos, ¿sí? Y yo creo que la idea es que nosotros podamos también, desde líderes o los líderes de la compañía, entiendan muy bien ese concepto y empiecen a divulgarlo de esta forma para que al final, si tú lo piensas de esa forma, de 3 a 4 o a 5 años, vas a ver que eso va a crecer exponencialmente y la adopción de tecnología va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Ya la gente, por ejemplo, no le va a tener miedo a la inteligencia artificial y va a decir, venga, esto es como otro peldaño que debo subir y que debo adoptarlo para mejorar mi trabajo. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que el tema de la transformación digital es una cultura, es un tema cultural y creo que pues obviamente debe empezar desde las cabezas, comprar la idea de la transformación digital, no sé, en el evento de llevar todo basado en datos, de desarrollar canales D2C directos de venta, como e-commerce o como, no sé, ventas por WhatsApp, Instagram, lo que sea. También quería comentar acerca de las experiencias que has tenido. Tienes una trayectoria bastante nutrida, has pasado por gigantes como Bimbo, el grupo Nutresa, Terpel, Unilever. ¿Qué aprendizajes te dejaron estas compañías en cuanto al impacto de los datos en los negocios? Yo creo que eso se suma a muchos, digamos que muchos contextos que tuvo la organización en ese momento en el que yo pasé. Por ejemplo, cuando estuve en Bimbo, hasta ahorita se estaban desarrollando algunas categorías, entonces de Bimbo aprendí mucho de lo que es el contexto de negocio, ¿sí? Saber qué es el retail al final, o sea, el puro y duro, el que tú al final conoces y ese te vas y te estrellas y aprendes y te estrellas nuevamente y aprendes. Ya después en el Nutresa fue un poco más de conocimiento de nuevas categorías. Nutresa hoy en día maneja varias categorías por diversos negocios. Entonces también la estrategia de datos, ya no estabas tú hablando de una sola categoría, sino estabas hablando de múltiples categorías al momento, de una necesidad de marca totalmente diferente. Entonces eso también te hacía llevar a estrategias de datos totalmente distintas entre marcas. Enterpel, lo que yo te decía, hablar un poco más de lo que era otro sector, pero por ejemplo, el salto que tuvo Terpel ahorita con las tiendas de conveniencia con Altoque, ahí se mantenía como un poco del el retail, ¿sí?
y bueno, toda la expansión que tiene ahorita en temas de múltiples negocios. Con Unilever también fue el convivir con equipos globales. Yo creo que eso también fue un aprendizaje grande. Una cosa es tú trabajar con equipos aquí en Colombia, otra es trabajar con equipos alrededor del mundo, ¿sí? Y también manejar marcas globales, que eso también lo hace distinto, ¿sí? Saber que la necesidad, por ejemplo, de una marca como Rexona es muy diferente a una marca local, ¿entiendes? Entonces, también soportar todos esos procesos que al final yo te estoy hablando en un lenguaje que es muy de negocio, todo detrás debe ver soportado por la información. Entonces, una cosa es manejar información local a información de una multinacional que tiene millones y millones, millones de registros de información. Y no solo eso, volver esa información valor para negocio. Entonces, eso también es retos importantes que uno debe tener y que yo creo que, si tú también me lo preguntas, Dani, sería como esa experiencia que a cualquier persona que se dedique a los temas de datos debería tener por lo menos un momento en su vida, por lo menos poder convivir con ese tipo de, venga, yo arranqué trabajando en una empresa pequeña, ahora dimensionenlo eso por 10 por 20 por 30, ¿sí? Entonces eso lo hace aún más interesante. Wow, sí, no, impresionante. Creo que el impacto que están teniendo los datos en este tipo de organizaciones, pues es incalculable. Dentro de lo que tú estás viendo hoy en día, de lo que está pasando con inteligencia artificial, las tendencias que se están viendo en el mundo y en Latinoamérica, ¿qué tendencias te emocionan? Bueno, ahorita el tema de inteligencia artificial está cobrando gran fuerza, yo creo que en el tema de procesos y hacernos la vida más fácil. Por ejemplo, el tema de agentes es algo que ahorita se está moviendo por todos lados. De hecho, he escuchado hasta compañías que están haciendo múltiples inversiones para crear sus propios agentes y no tener que contratar una compañía aliada para que le brinde sus servicios, ¿sí? En el tema de las ventas también se ve mucho eso. Ahorita hay compañías que están apostando y arrancando, porque no te puedo decir en Latinoamérica, ven, ya estamos líderes en este tipo de tecnologías, por lo menos en temas de retail. Todavía no ha sucedido, pero por lo menos ya se está empezando a hablar de eso y ya por lo menos se está empezando a acoplar procesos comerciales a lo que son tendencias de inteligencia artificial. Algo que me llena de curiosidad es que ahorita hay mucha inversión en las compañías porque sus líderes se capaciten en inteligencia artificial. Es decir, tú no tienes que ser el técnico, pero por lo menos tu director comercial tienes que saber cómo funciona esto y para dónde vamos y cuál es el rumbo que tiene. Y eso ya automáticamente es una abrebocas enorme, porque si tu líder, tu director comercial, ya entiende, conoce el contexto, pues obviamente de ahí para abajo va a potenciar mucho el uso de estas herramientas para el uso de los procesos diarios. Entonces yo creo que desde la adopción y desde esa, digamos que comunicación a los líderes de las compañías, yo creo que lo va a hacer gratamente para que las compañías empiecen a evolucionar hacia ese mundo. Yo creo que es la tendencia que se está viendo mucho. Y bueno, yo también soy profesor de universidad, entonces también nos damos cuenta mucho de ese tipo de cosas. Hay compañías que están gastando mucho dinero para que sus líderes aprendan sobre inteligencia artificial. Sí, es que sin duda la inteligencia artificial tiene el potencial de definir un nuevo orden mundial. Entonces creo que los que no se monten es como no haberse montado en Internet hace 20 años, literalmente. Bueno, y volviendo un poco al tema de datos, ¿qué herramientas tú recomiendas para trabajar en temas de datos en una compañía tanto corporativa o como una pyme que está arrancando a analizar su data? Bueno, yo creo que existen varios caminos, ¿sí? Yo también lo menciono mucho cuando doy clases a mis estudiantes y es, al final eso depende de cada contexto, ¿sí? Hay empresas que gastan mucho dinero en temas de software y temas de tecnología, infraestructura, que uno dice, ven, si tienes la posibilidad, hazlo, ¿sí? Pero posiblemente habrán compañías que están arrancando y dicen, venga, yo voy a mandar todo mi gasto operativo a lo que es realmente la operación. Eso es para mí otra cosa. Entre más gratis sea, mejor para mí, ¿sí? Entonces, para ese tipo de casos, yo lo que procuro es, en temas de tecnología, hay software que es open source, ¿sí? Por ejemplo, lenguajes de programación como R, Python, ¿sí? Crear un servidor de bases de datos tampoco cuesta mucho, ¿verdad?
Entonces yo creo que también la proactividad que tenga la persona. Te decía un poco con las compañías grandes, estas compañías al final eh, lo que procuran es tener mayor inversión, entonces hay software que es como genérico a licencias a mayor escala, ¿sí? Power BI, todo lo que tiene que ver con Azure, que es muy común en el mundo corporativo. Entonces, al final, yo siempre menciono, la herramienta es lo de menos. Tú aprendes la herramienta en cursos corporativos, de hecho, ¿sí? Es más como tener el foco, ¿sí? Tener el foco de, ven, qué información tengo, cómo quiero almacenarla, cómo quiero estructurarla y cómo quiero consumirla para tomar decisiones. Es como tener claro esas escaleras. Si yo tengo claras esas escaleras, puedo utilizar software que es bastante caro o, digamos que de acuerdo a mi prioridad, pues también bastante asequible siempre y cuando yo dentro de la inversión que tengo en mi compañía lo pueda hacer. Listo, buenísimo. Y para las personas que en este momento están armando un área de datos o sueñan con llegar a liderar un equipo de datos, ¿qué consejo práctico les darías para escalar su impacto dentro de una organización? Genial, yo creo que siempre lo he dicho y es, generalmente, por ejemplo, yo cuando intento construir áreas de datos en diversas compañías en las que he estado, yo siempre procuro que esa persona tenga vocación de negocio, ¿sí? Y a mí siempre me gusta mencionar ese tema de vocación de negocio. ¿Por qué? Porque aprender de negocio, tú obligado lo haces, porque es tu trabajo. Pero hay gente que tiene vocación, es decir, que sale, se integra con la persona, no sé, si trabajas con aliado con tu área comercial, vas y sales con el comercial, entiendes su necesidad, hablas con él, entiendes lo que pasa en la calle, que eso muchas compañías no lo hacen, y teniendo esa vocación, finalmente dices, ah, ok, yo ya sé qué necesita esta área, ven, yo ya sé qué problema tiene, y ya lo técnico, pues ya viene dentro como del background que tiene esa persona. Entonces, siempre digo, hay que tener vocación de negocio, ¿sí? Construir un área de datos significa tener vocación de negocio. Y otro punto que también es clave es empaparse y llevándolo al mundo comercial, que yo creo que es a donde queremos apuntarle también, Dani, con esta conversación, es salir y volverse un comercial más. ¿Sí? Yo siempre que he trabajado en áreas comerciales, yo siempre digo, el mejor aliado que puede tener un comercial en áreas de data es que sea un comercial más. ¿Sí? A mí no me dejan mentir, por ejemplo, mis amigos comerciales en mi actual compañía o en las compañías en las que he pasado, yo siempre intento ser su mejor amigo, su pana que está ahí como al frente, entendiéndolo, sabiendo qué es lo que necesita, escuchándolo, porque de esa forma el impacto es mucho más grande. Hay áreas de data que se cierran y dicen, venga, teóricamente, técnicamente, yo creo que lo que mejor le resulta al negocio es esta solución. Pero eso no es tan así. Uno se da cuenta de saliendo, entendiendo, preguntando, ¿sí? Y yo creo que de esa forma generamos más impacto. Y hay personas que creen que creando el mejor modelo, programando, no sé, la mejor aplicación, la mejor automatización, se logra al éxito. El éxito se logra de a pedacitos y es comiéndose el pastel también de a pedacitos. Y es decir, venga, si yo tengo esos mangos bajitos donde yo puedo impactar y yo la tengo clarísima, arrancar por esos mangos bajitos que al final me van a ayudar a tener un mayor impacto en la compañía. Sí, completamente de acuerdo. Creo que el contexto y el gastar la suela de los zapatos hace completamente la diferencia en el resultado. Bueno, y ya para cerrar, una más personal. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido y por qué? Uy, bueno, yo creo que de líderes en los que he pasado recibí un montón de consejos, pero yo creo que uno que me marcó fue la directora comercial de Unilever, que alguna vez me mencionó que eh, no basta desde mi área dar datos, sino dar valor. Porque hay veces nosotros llenamos de datos muchas cosas, creemos que enviamos el informe y ya nos lavamos las manos y es, venga, eso realmente está aportando valor. Y eso yo creo que también aplica para la vida en general, ¿sí? Hay veces nosotros nos acostumbramos a dar lo que nosotros consideramos que es lo necesario, pero realmente eso está aportando valor en cualquier ámbito de nuestras vidas. Entonces, yo creo que es una reflexión
que también va más allá y a mí me marcó un montón, porque también es como ser muy reflexivo desde lo que yo puedo hacer, si lo estoy haciendo bien y estoy contribuyendo como a ese objetivo de la compañía o mi objetivo personal de aquí adelante. Bueno, buenísimo, muy buen consejo. Brian, muchísimas gracias por compartir tu historia, tus aprendizajes y tu visión. Ha sido de verdad una charla muy enriquecedora para nosotros, para la comunidad, y pues esperamos tenerte en un siguiente espacio de la última milla. No, Dani, un gusto y claro que sí, nuevamente estos espacios son enriquecedores para todos nosotros, a los que nos gusta el tema de tecnología, el tema de retail y bueno, bienvenidos a escuchar otro episodio de este super podcast. Nos vemos, Dani. Corte.